Hola con todos, mi nombre es Luis Enríquez, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, y este módulo se llama Fundamentos de la protección de datos personales. Primeramente tenemos que ver la naturaleza de lo que es la protección de datos personales. Comprendiendo que el Reglamento General de Protección de Datos Europeo 2016-679 marca de cierta manera un antes y después de la protección de datos, y de qué manera, pues, este reglamento ha influido en legislaciones de otros países como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Primeramente hay que entender que se trata de un tipo de legislación fundamentada en el riesgo. Es decir, se fundamenta en una gestión de riesgos para la protección de los derechos y libertades de los titulares de los datos o personas naturales, personas concernidas. En este contexto, tenemos que entender que todo lo que vamos a hacer aquí para poder proteger a los datos de las titulares tiene que ir encajado con metodologías de riesgos en varios ámbitos. Jurídico, por supuesto, riesgos jurídicos, de conformidad a la ley, riesgos organizacionales y riesgos técnicos también. Vamos a hablar de eso. Entonces, comenzando, lo primero es pensar que cuando hablamos de fundamentos, tenemos que pensar que el bien protegido al final son los derechos y libertades, lo cual es bastante amplio. Pero el derecho a la protección de datos es de alguna manera una puerta que sirve para proteger otros derechos, derechos constitucionales. Por ejemplo, hablemos del derecho a no ser discriminado. ¿Sí? Todo esto va conectado en este contexto. Entonces, dentro de esta lógica, nosotros tenemos que comenzar por qué es lo que protegemos. Dentro de eso, pues, dentro de ese contexto, la definición de la LOPDP, la Ley de Protección de Datos Personales Ecuatoriana, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, nos indica que un dato personal es un dato que identifica o hace identificable a una persona natural directa o indirectamente. ¿Qué viene a ser identificar directamente? Directamente, por ejemplo, son tus datos biográficos, tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, el nombre de tus padres, en dónde estudiaste, qué diplomas tienes, dónde has trabajado. Son datos que pueden ayudar justamente de manera directa a identificarte. En cambio, cuando hablamos de indirectos, podemos hablar, por ejemplo, de datos comportamentales, como tus preferencias. Imagínense ustedes, pues, que las preferencias que ponen ustedes en una red social se graban, terminan en set de datos, ¿sí?, para ser explotados posteriormente con motivos muchas veces comerciales. Y allí nosotros podemos, a partir de esas preferencias, llegar también a quién eres tú. Otro tipo de datos que indirectamente sirven para ellos son, por supuesto, tu identidad genética, tu identidad médica, tu identidad fisiológica, psíquica, psicológica, cultural, financiera, ¿sí? Indirectamente se puede llegar a ti. Entonces, datos personales pues tienen un alcance gigante. Muchas cosas pueden ser datos personales, incluso muchas veces no datos que necesariamente nosotros los damos, sino que las aplicaciones les dan. Por decir, una dirección IP. Dirección IP es ese identificante que tú tienes cuando te conectas al Internet, que con ciertos atributos, con cierta información extra, pueden llegar, por supuesto, a determinar quién es la persona con tal dirección IP detrás. Entonces, eso en cuanto a qué protegemos, ¿sí? La ley simplemente divide en lo que son datos personales en general y lo que son datos de tratamiento especial. Muchos los llaman datos sensibles, por supuesto, como datos, por ejemplo, relativos a etnia, identidad de personas, identidad de género, identidad cultural. Identidad de personas es muy amplia, así que lo estoy especificando. Religión, ideología, afiliación, política, pasado judicial, etc. Ahora, segunda cuestión, ¿dónde los protegemos? El ámbito territorial de aplicación trasciende las fronteras del territorio protegido, en este caso la jurisdicción protegida. Hablemos del Ecuador. Las causales son protegerlos en cualquier parte del territorio nacional, ¿sí? Un responsable encargado del tratamiento de datos domiciliado en territorio nacional, datos personales de residentes ecuatorianos, de pronto tratados por responsables de tratamiento que están en otro país, en otra jurisdicción, y por supuesto, en general, puede ser también la legislación nacional aplicable en virtud de un contrato o derecho internacional público. Entonces, el ámbito territorial es definitivamente trasciende las fronteras del país. Tercera cuestión, ¿quién debe protegerlos? En cuanto a eso, pues tenemos el responsable del tratamiento de datos personales, que viene a ser de primera mano, pues, quien se encarga de determinar los fines del tratamiento. En este caso, pues, por ejemplo, si yo doy mis datos
por ejemplo, pues a la empresa X, la empresa X, ¿sí?, tiene la obligación de tener a los fines de tratamiento de informarme, por supuesto, cómo va a tratar estos datos, de cumplir con los principios que están establecidos en la legislación y de explotarlos simplemente de la manera que yo estoy informado, es decir, la manera que tienen una base legal para hacerlo. Por ejemplo, pues el consentimiento, ya vamos a hablar de eso. En todo caso, el responsable viene a ser eso. Si yo, por ejemplo, les tomo a ustedes ahora una foto, yo sería el responsable del tratamiento de esa foto, ¿verdad? Lo mismo, cuando una empresa recepta con un formulario, por ejemplo, cuando abres una cuenta, esos datos personales son los responsables de lo que pase con esos datos, lo cual implica también cuestiones de seguridad, la seguridad del tratamiento de datos. Es decir, si es que a ellos los hackean, ellos son los responsables, por supuesto. Hablando, pues, por supuesto, de una actividad cibercriminal. ¿Qué más? Cuando tenemos los encargados del tratamiento de datos, que viene a ser pues esa segunda categoría, los encargados, en cambio, se diferencian de los responsables en cuanto son los responsables quienes dan estos datos personales a los encargados con un fin determinado, pero el encargado debe seguir las instrucciones, los fines del responsable para ese tratamiento, lo cual implica cómo tratarlos, cómo guardarlos, cuánto tiempo conservarlos, todos los fines que deberían ser regidos a través de un contrato entre ambos, que tienen que ser así. Entonces ahí tenemos la figura de encargados y por supuesto responsables. Para dar un ejemplo sencillo, si yo les tomo una foto ahora, o por ejemplo recabo un dato personal de ustedes, yo sería el encargado. El encargado también puede ser una persona natural, por supuesto. Y después yo puedo decir, ok, voy a ponerlo en esta plataforma, en Dropbox, por decir, o que sea en Google Cloud. Y digo, ok, ese sería mi encargado porque yo soy quien tengo los datos y yo los estoy poniendo allá. Muy similar cuando ustedes utilizan una red social y publican datos de otros. Ustedes vienen a ser también como responsables de tratamiento. Entonces, importante que no solamente son personas jurídicas, también personas naturales, y ha habido sanciones también en este contexto a personas naturales, por ejemplo, profesionales liberales, doctores, ¿sí?, ejemplo, médicos, abogados. Entonces, ¿cuál es la base legal de tratamiento? Siguiente. La base legal de tratamiento, pues hay varias bases legales para el tratamiento. La más común, por supuesto, debe ser el consentimiento. El consentimiento del titular de los datos. Este consentimiento es muy especial por cuanto debe ser inequívoco, explícito e informado. Además, cuando ustedes informan sobre el consentimiento, ¿sí?, todos los términos que utilizan, por ejemplo, su política de protección de datos personales, su contrato de servicios, tienen que ser como explicarle a un niño, transparentes, ¿sí? En este contexto, cuando hablamos de la base legal del tratamiento, ¿sí?, el consentimiento no puede seguir un patrón como de pronto pues se utiliza cuando no está uno preocupándose de la conformidad, por ejemplo, al GDPR o a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ecuatoriana. Es decir, no existe el opt-out, que se llama. No es que yo digo, te envío, por ejemplo, publicidad y luego si tú no quieres recibirla, me tienes que notificar que ya no quieres recibirla con email. No, porque eso es consentimiento tácito. Aquí no existe eso. Todo es expreso, inequívoco e informado. Hay otras bases legales de tratamiento también. Por ejemplo, en cumplimiento de una obligación legal, lo que por orden judicial, observancia de los principios de la ley, que se sustente el cumplimiento de una misión realizada por interés público, los intereses vitales también del interesado, del titular de los datos, y algunas otras pues que tienen en la ley, que también en ciertos casos pueden ser aplicables. Por ejemplo, en el caso de los intereses vitales, hablemos de que necesitamos, por supuesto, tratar los datos personales de alguien que acaba de tener un accidente y llega a un hospital. Entonces nosotros necesitamos, por supuesto, priorizar, ponderar, en este caso, y decir, ok, requeremos salvar la vida de esta persona. En este caso, pues, podríamos cobijarnos bajo este tipo de causa. En cuanto a principios del tratamiento, tenemos que pensar que, bueno, el GDPR hay menos principios, se pueden sintetizar en 5, pero la ley ecuatoriana trae 10. En todo caso, lo que abunda dicen que no estorba. ¿Cuáles son? Juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, pertinencia y minimización, confidencialidad, calidad y exactitud, conservación, seguridad, responsabilidad proactiva y demostrada, aplicación favorable al titular, independencia del control. Bueno, voy a simplemente explicar los más importantes de acá porque algunos de alguna manera son repetitivos. Transparencia, muy importante.
¿Por qué transparencia? Porque justamente es que los términos se entiendan. Muchas sanciones ya en la Unión Europea atacan justamente una falta de principio de transparencia. Por ejemplo, la sanción de la CNIL en Francia a Google de 50 millones de euros en enero de 2019 justamente fue por esto, porque los términos de servicio no eran suficientemente claros. Tienen que ser muy claros y no debe haber, pues de pronto estas malas prácticas, a veces jurídicas, de tratar de confundir a quien debe dar el consentimiento. Tiene que ser muy claro, preciso y sobre todo simple. Otro principio que vale la pena, pues, es la finalidad. ¿Para qué yo quiero tratar los datos? ¿Para qué quiero tratar los datos? Es decir, si yo digo, ok, tengo, por ejemplo, un hospital, voy a utilizar los datos para los fines, por supuesto, del tratamiento de historias médicas, seguimiento de esto, pero no para la publicidad, por ejemplo. Yo no puedo coger esos datos y darle a una agencia de publicidad, ahí que hagan analítica de datos, los exploten y luego me traten de vender medicinas, ¿verdad? Entonces eso quiere decir finalidad. ¿Para qué son específicamente? También lo que es la minimización es muy importante. Es decir, mientras más datos tengo, más riesgo tengo. Entonces, tratar de simplemente recoger los adecuados. Ustedes estarán acostumbrados a que ponen el consentimiento pues en una aplicación, por ejemplo, móvil, y al final recogen datos que no son relevantes. ¿Para qué? Por ejemplo, si es que tú lo que necesitas es abrir una cuenta de banco, yo debo dar, por ejemplo, los datos de mis mascotas, porque tengo que poner ciertas preferencias, porque poner los datos de pronto pues de tus familiares, muchas cosas que no tienen ninguna relevancia, ninguna pertinencia, y a la vez pues lo que hacen es expandir esta superficie de riesgo. En cuanto a seguridad de datos, en realidad ahí se incluiría la confidencialidad, la calidad de exactitud, que viene a ser más bien la integridad de los datos, y también la disponibilidad. En este sentido, la confidencialidad quiere decir pues que solamente quien está autorizado debe acceder a tales datos, a tal información. La exactitud, más bien yo diría como integridad, que los datos deben ser íntegros, ¿sí? Y a la vez no modificados sin autorización. Entonces, tiene que ver también con la confidencialidad. Y en tercer lugar, la disponibilidad, que tienen que estar disponibles cuando tengo la autorización. Entonces, estas tres dimensiones de la seguridad operan juntas. Otro principio importante es este de la responsabilidad proactiva y demostrada, por cuanto nosotros tenemos que guardar una prueba del tratamiento para poder mostrar a la autoridad de control. En el caso del Ecuador, una superintendencia de datos que está en plena formación. Entonces, ¿por qué es importante eso? También lo llamamos accountability. En inglés se llama accountability, también en español es trazabilidad. Algunos le hacen el vínculo con la no repudiación, un principio de seguridad de la información. Pero en todo caso, tenemos que entender que la conformidad no se da solamente en cuanto a cumplir una especie de compliance, de poner vistos y decir, sí, esto va, esto no va, tengo este papel, este papel. No. Conformidad en riesgos. ¿Cómo estás protegiendo? ¿Qué metodologías utilizas? ¿Verdad? Por allí va el asunto y tengo que probar todas las acciones que yo tengo en mis sistemas de información que están vinculadas, por supuesto, a un titular de datos. La aplicación favorable del titular es otro principio interesante porque justamente quiere decir que en caso de duda, en caso de que no podemos poner de manera adecuada, que no es muy claro, tenemos que priorizar al titular de los datos.